Muy buenas noches, le habla el pastor John Campmanes. Estamos en esta tercera semana de la campaña Decisiones que Sanan y en esta semana tenemos el tema de renuncia al control y decídase por el compromiso. Hay una historia que habla que había un repartidor de mascotas que estaba viajando por la carretera y en cada semáforo, él se detenía, bajaba rápidamente del camión con una madera y corría hacia la parte de atrás y con ese palo de madera golpeaba las puertas traseras y luego regresaba a continuar su viaje. Y como esto sucedía constantemente, los choferes que iban atrás no entendían qué es lo que estaba haciendo este hombre. Así uno de ellos lo hace detener para decirle, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Y entonces esta persona le dice que su camión tiene una capacidad de 2 toneladas y que está llevando 4 toneladas de canarios y por lo tanto él quiere, ¿no? Que con estos golpes mantener 2 toneladas de canarios volando permanentemente. Ahora, ¿sabe? Así es como algunos tratamos de llevar nuestras vidas. Tenemos medidas extremas tratando de mantener en el aire nuestras heridas, complejos y malos hábitos para que no nos caigan encima. Nos esforzamos en mantener una buena fachada y aparentar que todo está bien, cuando en realidad luchamos con dolores y problemas reales que tratamos de ignorar como sea. Por último, nos damos por vencidos y decimos, no puedo cambiar, me rindo. En ese punto vuelve a empezar el ciclo de la desesperanza, que comienza con la culpa, el enojo, el temor y la depresión. Aquí es donde usted toma la decisión de pasar al otro lado. Al cruzar esa línea decisiva, usted da un paso hacia Dios en que lo entrega todo a Él y abandona sus propios métodos y mecanismos de supervivencia. Si todavía no ha tomado esa decisión, será la decisión más importante de su vida. Es la decisión de aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y para aquellos que ya han recibido a Cristo, esta decisión implica que renueven su compromiso renunciando al cuidado y control de sus vidas y cediéndole a Cristo sin condiciones. Voy a- Vamos a ver lo siguiente. Voy a compartirles. Acá estamos hablando de esa lección 3, ceder el control y la decisión del compromiso. Vamos a ver, vamos a agrandar un poco la pantalla. Y entonces la decisión del compromiso es aquella por la cual usted le abre la puerta de su vida a Jesús. Y acá en Mateo, en el capítulo 5, versos 7 al 9, dice, felices los misericordiosos y felices los que procuran la paz. Interesante, ¿no? Entonces, quiero que veamos esta parte. En esta bienaventuranza Dios nos quiere decir algo y me gustaría continuar con la siguiente diapositiva, porque acá en Mateo 11, 28 al 30, Jesús está diciendo, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso, carguen con mi yugo y aprendan de mí. Dice, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana, ¿no? Miren lo que está diciendo Jesús, que está hablando ahí.
Y yo creo que Jesús nos está ofreciendo aquí que Él nos va a dar, digamos, la solución a nuestros problemas, que no podemos llevarlo, que estamos tan sobrecargados y no sabemos qué hacer, y Jesús es el que nos va a ayudar. Pero a veces hay personas que sabemos todo esto, pero a pesar que tenemos esta palabra de invitación, a veces muchos de nosotros lo rechazamos. ¿Y cuáles son, digamos, los argumentos que nosotros tenemos para siempre rechazar esta invitación de recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador? Es, digamos, hay cinco cosas que nos impiden tomar esa tercera decisión. Uno es el orgullo, otro es la culpa, el temor, la preocupación y la duda, ¿no? Son estos aspectos. Y vamos a ver, comenzamos con estas barreras de compromiso que nos impiden lograr y comenzamos con el orgullo. Y en Proverbios 18:12 dice, tras el orgullo viene el fracaso. Y tenemos que ver algo, una persona orgullosa es una persona que no le gusta, ¿cómo le puedo decir? Es una persona que no le gusta recibir consejos, no le gusta recibir órdenes, es una persona autosuficiente, ¿no? Soberbia, ¿no? Él dirige su vida, él se considera un Dios, ¿no? Entonces quiero que vean algo, ¿no? Por eso que aquí Dios dice resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y acá quiero que vean algo, ¿no? La persona orgullosa, ¿no? Va a ir rumbo al fracaso. En Proverbios 18 dice, el sabio de corazón acata las órdenes, ¿no? En contraste de un orgulloso que no le gusta obedecer, ¿no? Un orgulloso es de por sí desobediente, pero el necio, o sea, la persona terca, y el rezongón o renegón va camino al desastre. Que miren, ¿no? Te quiero que vean la profundidad de estos aspectos y tenemos que analizarlo. Ahora, quiero que vean, acá hay una situación que tenemos que ver. Dios no nos manda a ser débiles, pero sí nos pide renunciar a nuestro orgullo y ser mansos. Ahora, mansos o humildes son términos semejantes. Y cuando hablamos de una persona humilde o manso, entendemos que son personas débiles, fácilmente manipulables, pero cuando nosotros vamos al griego, vamos a encontrar el significado de humildad o de mansedumbre como fuerza bajo el control. O sea, entonces, no sé cuántos hemos visto caballos salvajes por televisión, de cómo empiezan a amansarlos. Y entonces cuando estos animales, ¿no? Esos salvajes caballos son amansados para poder ser montados, ¿no? Y entonces cuando ese caballo al final ha sido amansado, entonces tenemos que ver algo. No es que ese animal ha perdido su fortaleza, su vigor y su fuerza. No, no ha perdido nada. Sigue igualito en su potencia, en su fuerza, sino que ahora está bajo control. Está listo para ser usado, ¿no? Por su amo. Ahora, por eso vuelvo a reiterar, Dios no nos manda a ser débil, pero sí nos pide renunciar a nuestro orgullo y ser mansos. Y vuelvo a reiterar, mansedumbre significa rendición y sometimiento humilde. Implica acceder a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Eso es lo que implica. Sigamos. Otra de las barreras que nos impide a comprometernos con Jesucristo es la culpa.
y nosotros hemos experimentado en nuestra vida que hemos pecado y el pecado nos, nos gobierna la culpa, hemos hecho daño a las personas y nos gobierna la culpa. Y entonces tenemos que ver aquí, ¿no? Y a veces por la culpa, nos llena de vergüenza, ¿no? Algunos hemos cometido cosas vergonzosas y que hemos sido pillados en esto y entonces tenemos una vergüenza que no queremos mirar a nadie por la vergüenza. Pero miren lo que dice el Salmo 40:12. Pues me rodean las dificultades, son demasiados para contar, está la acumulación de mis pecados que no puedo ver una salida, suman más que los cabellos de mi cabeza y he perdido toda mi valentía. No, quiero que vean acá, es una experiencia, yo he pasado esa experiencia también, cuando me llené de vergüenza y no quería, y entonces a veces, ¿sabe qué pasa? Son circunstancias de la vida, la culpa nos avergüenza. En primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Entonces tenemos ¿sabe qué? Hay una solución a la culpa. Hay que confesar nuestros pecados. Y en el Salmo 32:5 vamos a ver un ejemplo de David. Dice que finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste, toda mi culpa desapareció. Es una experiencia del rey David cuando confesó sus pecados de adulterio y de crimen, ¿no? Y acá dice, perdonaste toda mi culpa. Otra de las barreras que impiden, digamos, para comprometernos con Cristo es el temor, ¿no? Me gustaría pasarlo más arriba, esto de acá. Es el temor. Y veamos lo siguiente, ¿no? Y cuando hablamos del temor, eh, sabe, a veces nosotros tenemos que entender algo. Este, ¿Qué te atemoriza? ¿Te atemoriza tener que sacrificar algo, algo y rendirle al cuidado y control de tu vida a Cristo? El temor se manifiesta, ¿sabe qué? En muchas formas. Primero, a veces tenemos o tememos confiar en Dios. O sea, tenemos un cierto temor de confiar en Dios. Y con frecuencia acudimos a Dios cuando no nos queda otro remedio que hacer. Tenemos miedo de soltarnos y confiar en Él. Ahora mismo usted puede estar aferrado, dice una vez un hombre, ¿no? Se resbaló en un barranco y por suerte se agarró en una rama en plena caída y estaba a 30 metros de arriba y a 30 metros del suelo y empezó a gritar desesperadamente auxilio hasta que oyó la voz de Dios, le dijo, "No, hijo, yo estoy a tu lado, suéltate." Y entonces, pero él no quiso escuchar la voz de Dios y no decía, hay alguien más que me puede auxiliar. Y a veces muchos de nosotros no queremos soltarnos de la rama y confiar en el cuidado de Dios, ¿no? Y entonces ese es el problema, ¿no? Estamos tratando de salvar nuestra vida y diciendo las cosas no están tan mal, no es ningún problema serio lo que estoy pasando, ¿no? Pues no, usted no está bien. Simplemente tiene miedo de soltarse y confiar en Dios. Ah, entonces tenemos que ver algo, ¿no? En Filipenses 1:6, miren lo que dice. Estoy convencido de esto, que el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. ¿Y cuál es la otra característica de temor? Es que a veces tememos perder el control. O sea, a veces no quiero recibir a Cristo porque, bueno, ¿no?
uy, voy a estar yendo a la iglesia, pero a mí me gustan las fiestas, a mí me gustan los bailes, a mí me gusta el trago, ¿no? A mí me gusta la diversión, me gusta estar con una chica, estar con otra chica, etcétera. Y ahora con Cristo, ¿no? Entonces, no voy a tener la libertad que quiero, ¿no? Entonces, ¿sabe qué? A veces es una de esas cosas que el temor nos impide aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Pero también hay otro tipo de temor, porque algunas veces nosotros hemos escuchado muchas veces que no, no quiero venir a Cristo porque no quiero ser un fanático, un cristiano loco, no, no quiero ser un fanático religioso, ¿no? Y así que no quiero que me laven la cabeza, no quiero estar así enfermo de la mente, no, es todo lo contrario. Más bien, en Cristo vamos a encontrar plena cordura. Sin Cristo estamos con nuestras locuras. En la palabra de Dios vamos a encontrar la historia de un hombre que vivía en Gadara, o era un endemoniado, o los vecinos o los pobladores de esa ciudad lo querían atar con cadenas y no podían atarlo porque ese hombre tenía una fuerza sobrenatural, rompía todo, rompía piedras, ¿no? Hasta que un día Jesús pasó por ahí y entonces este endemoniado corrió deprisa, ¿no? Para que no se le echaran los demonios y entonces Jesús, al final Jesús echó todos los demonios porque este hombre era atormentado por demonios, así como usted es atormentado por los demonios en su corazón, así este hombre era atormentado, pero Jesús vino a sacarle todos los demonios, fue liberado, y cuando la gente regresó, vio a este hombre sentado, cuerdo, limpio y sano, coherente, con lucidez. ¿Sabe qué es lo que hace Cristo? Es eso. Nos saca de la locura de nuestra vida y nos hace más cuerdos, más sanos, ¿no? Quiero que vean algo, ¿no? Quiero que vean eso es. Ahora, otra de por eso que acá dice, Dios está más comprometido contigo de lo que tú estás con Él. Él te dará la fuerza para seguir adelante. No temas, no temas que vas a perder el control de tu vida. Sigamos. Lo cuarto que hay es la duda. Y la duda es un sinónimo de incredulidad. La palabra de Dios dice que sin fe es imposible creer a Dios. Y ahora vamos a ver algo, ¿no? En este texto de Marcos 9 23 al 24 dice, todo es posible si uno cree. Al instante el padre clamó, sí creo, pero ayúdame a superar mi curiosidad. Ahora, en este pasaje estamos viendo la experiencia de Jairo, un padre de familia que fue a pedir ayuda a Jesús, quien estaba rodeado de una multitud de personas y estaba llamándole para que Jesús pueda acercar a su casa y orar por su hija que estaba enferma. Pero Jesús se demoró bastante en llegar a su casa por la multitud que le seguía y le dijeron, ya no molestes al maestro porque tu hija ha muerto. Y Jesús le dijo, no temas, cree solamente. Y entonces este hombre va a decirle a Jesús, se va a abrir, va a ser claro y va a ser honesto con Jesús y le va a decir, sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Y sabe que basta con eso que sea transparente, que le diga, sí creo, y ayúdame a superar mi... Bastó eso, esa palabra, para que Jesús resucite a su hija y vuelva y la tenga a su lado y sana. Mire, ¿sabe? Lo importante no es el tamaño de su fe, sino en quién o qué deposita su fe. O sea, tenemos que ver algo, ¿no? Ese es un aspecto importante que tenemos que ver con respecto, porque algunos pueden tener una fe grande, una fe increíble, ¿no? Pero de repente en hacer confianza en su dinero, tienen confianza en sus propiedades que tienen, pero luego hay un mal manejo económico, una mala operación y se pierde el dinero y se pierden las posesiones. Pero miren, no es necesario tener una fe tan grande.
basta una fe tan pequeña que en las manos de un Dios grande, todopoderoso, que esa fe tan pequeña puede producir grandes resultados. En Mateo 17:20 dice, si tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza, para ustedes nada sería imposible. Dice, con esa fe del tamaño de una mostaza tan pequeñita, podríamos mover montañas. Sigamos. Dios no lo va a soltar. ¿No? A veces uno piensa, uy, ¿qué va a pasar si voy a ser cristiano? ¿No? ¿Y qué va a pasar si fallo, si resbalo, si vuelvo a pecar? ¿No? ¿Qué va a pasar? Y entonces, quiero decirle algo, Dios no lo va a soltar. ¿Sabe? Yo me acuerdo que cuando he tenido que salir a la calle con mis sobrinos nietos, los pequeñitos. Entonces yo los llevo de la mano, ¿no? Y vamos a cruzar la pista. Y a veces hay pistas donde no hay semáforos y hay que cruzarlas lo más rápido posible. Y a veces como las criaturas son pequeñitas no entienden el peligro, no ven y entonces quieren soltarse de la mano, quieren jugar, qué sé yo. Y entonces es en ese momento que yo lo agarro con fuerza y no la suelto hasta terminar de cruzar la pista y llevarlo. ¿Sabe qué? Así somos nosotros. Cuando usted recibe a Jesús como su Señor y Salvador, sabe, usted no se está aferrando a Dios. Él lo agarra a usted y no lo va a soltar. Y entonces, en esa pista de la vida, usted va a querer soltarse las tentaciones, los pecados, va a resbalar en algún momento. Quiero decirte algo. Dios no te va a soltar. En esa pista de la vida Dios no te va a soltar. Vas a regresar. Vas a volver a los pies de Cristo porque Dios no te va a soltar. ¿Te preocupa que en esta batalla de la vida no puedas mantenerse aferrado a Cristo? Despreocúpate. Dios nunca te va a soltar. Vamos a ver lo siguiente. Los cuatro pasos de la decisión del compromiso. Acepto al Hijo de Dios como mi Salvador. ¿Sabe? Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el Verbo que vino desde la eternidad. Él es el que vino con propósito de salvar a la humanidad. En Hechos 16:31 dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo. Quiero que veas esto. Entonces, el primer paso tienes que entender que Jesús es el Cordero de Dios, es pleno Dios y pleno hombre. Él es el autor de nuestra salvación. Segundo paso, acepto la palabra de Dios como mi guía. En 2 de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. ¿Sabe qué? Para nosotros los cristianos, la palabra de Dios es, digamos, es como nuestra fuente, una corte suprema para todo tipo de controversia de doctrina. ¿No? Entonces quiero ver. Ahí tenemos la palabra de Dios. Para nosotros la palabra de Dios es el manual o es la carta de Dios para nosotros. Es fundamental. Tercero, acepto la voluntad de Dios como mi propósito. Dios tiene un plan para nuestra vida. O sea, tenemos que ver algo. La voluntad de Dios en nuestra vida es fundamental. ¿Sabe? Tenemos que ver. Lo primero que necesitamos decir es, Señor, ¿no? Cuando nosotros nos despertamos cada mañana, tenemos que entender algo. Si Dios nos da un nuevo día, es la nueva oportunidad que tenemos. Señor, bendice este día que tú me das y te agradezco y que en el día de hoy pueda hacer lo que tú tienes para este día. Ayúdame, Señor. Entonces yo acepto la voluntad de Dios para mi vida. Y por último, ¿no? Vamos a ver lo siguiente. Acepto el poder de Dios como mi fuerza. ¿Sabe qué? Yo me agarro de Dios
y con Cristo soy más que vencedor. No me, en Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabe qué? Solamente en Jesús yo soy fuerte. En Cristo yo tengo fortaleza. Entonces, por eso que tenemos que ver algo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es lo que decía el apóstol Pablo a la iglesia de Filipos. En Apocalipsis 3:20, Jesús nos va a decir, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Jesús está diciéndote, yo estoy en este momento en la puerta de tu corazón. Si oyes mi voz y abres la puerta, miren, ¿no? Como dice Jesús, Él es caballero, ¿no? Él no va a tumbar la puerta, simplemente Él está esperando que tú le abras la puerta y dice, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. ¿Sabe? Esta es tu oportunidad. Quiero orar por ti. Señor Jesús, en este momento te ruego por cada persona que ha podido ver este video y Señor mi Dios, y quiera hacer esta oración de fe. Señor Jesús, en esta mm, noche, repita por favor, te recibo a ti como mi Señor y Salvador, toma el control de mi vida y ayúdame, Señor, a vivir en ti, Señor, y seas tú la fortaleza de mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios los bendiga. Bendiciones de lo alto.